Buenos días, tardes. Bueno, soy Cecilia Delgado Macé. Tengo una formación en Historia del Arte, con un interés particular y que me apasiona, que bueno, al final es la museología, ¿no? En términos de su capacidad de resonancia como lugares de desaprender, de replantear, de resignificar, de construir, ¿no? Mi tránsito, tengo un perfil medio extraño, porque bueno, al final me ha tocado transitar dentro de la institución, ¿no? Y creo que ha sido parte importante, ¿no? Para replantearla y para poderla transformar, ¿no? Mi trabajo, bueno, pues el último proyecto sobre el que vengo trabajando justo es el Museo Universitario de Ciencias y Arte, MUCA-Roma. Es uno de los museos que forman parte del circuito de museos que se ha venido concibiendo en el proyecto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lejos de ser un museo muy pequeño, porque pues es una casa estilo aparte porfiriano, ¿no? De 3 pisos, que es complicado a nivel espacial, ¿no? Porque la arquitectura impone cierta estructura vertical, ¿no? Y que es complicada para generar otro tipo de encuentros, debates, pensamientos, saberes, ¿no? El proyecto se ha concentrado en involucrar a la comunidad universitaria. Es el museo con menor presupuesto. Está ubicado en un barrio que, bueno, es una colonia con muchas capas, ¿no? Con muchos acentos, por lo que se ha concentrado en hacer también un trabajo con la comunidad. Los proyectos son proyectos que tienen un carácter social a nivel de ubicar contextos, ubicar esas comunidades, generar puentes entre profesionales y estudiantes, ¿no? Porque bueno, al final yo creo que el sistema de precariedad es algo que nos… que está en todas partes, ¿no? Que este sistema neoliberal cada vez más polariza y sucede, ¿no? Y creo que en ese sentido la reconceptualización de espacios, la resignificación de lugares es una toma que se tiene que trabajar y se tiene que gestionar, ¿no? Se tiene que aprender ese lenguaje para poder poder hacer y aterrizar las cosas, ¿no? Si quieres tú preséntate, Trudy, también. Aquí lo tengo. Buenos días, gracias por venir a acompañarnos. Mi trayectoria académica es bastante accidentada y muy nerdesca. Yo me dedico a investigar, a escribir, a leer, pero los temas que escojo son bastante, digamos, no convencionales, no tradicionales. Involucran mucho intersecciones de raza, género, clase social. Me ubico mucho en mis investigaciones en tipos de arte que no necesariamente han sido considerados como parte del canon, digamos hip hop, graffiti, reggaetón, y también de mis estudiantes he ido aprendiendo y tomando aprendizajes. Una de mis estudiantes, Anaís, que estaba aquí desde hoy, hizo en una de mis clases, empezó su tesis y era un trabajo sobre los convites. Yo crecí aquí en Guatemala como de los 8 años a los 25, me fui, pasé todo el resto de mi vida adulta en los Estados Unidos estudiando, saqué un montón de títulos porque ¿qué más va a hacer alguien como yo que lo único que quiere hacer en su vida es leer?
¿Quién me va a dar trabajo para leer y para escribir? Entonces, ni modo, me tenía que quedar en la academia. Pero cuando regresé a Guatemala, por razones diversas, hace unos 10 años, bueno, yo no tenía idea de mucho de la historia del arte de Guatemala. Este estudiante escribe sobre los convites. Yo, ¿qué es un convite? Y leyendo su trabajo me apasionó, ¿no? Todas estas intersecciones del efecto económico, social, de cultural, de lo que es un convite en Guatemala. Y ahí fue porque yo estaba pensando, bueno, aquí en Guatemala, siendo que yo hago como hip hop o esto y lo otro, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, pues hay un fermento cultural y artístico en Guatemala, fuera de lo que en Guatemala es considerado el canon, que es una cosa impresionante. Conste que digo fuera de lo que Guatemala es considerado el canon, porque en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, las universidades tienen estudios de hip hop, tienen estudios de la historia del rock, o sea, ya lo que se concibe como parte del canon es cosas que aquí cuando he hablado en academia me dicen, pues eso cómo vamos a… No, o sea, esos desfases a los que después vamos a regresar. En lugar de dar toda mi trayectoria académica, que solo voy a aburrir, voy a solo comentar unas cosas puntuales para que más o menos ubiquen dónde me posiciono. Y cuando me fui a Estados Unidos y entro a la universidad, bueno, yo en Guatemala, considerada siempre blanca, caucásica, de una familia burguesa, colegios privados, etcétera, toda mi vida yo posicionándome así. Y llego a Estados Unidos y, bueno, lo único que yo podía costearme allá en los estudios era una universidad estatal, a pura beca, en donde la mayoría de estudiantes eran afroamericanos. Entonces, la mayoría de mis compañeros eran afroamericanos y empiezo yo a ir con ellos a eventos culturales, sociales. Y me recuerdo que una vez en una conversación en un evento, hice un comentario y me dice una compañera afroamericana, ay, por favor, ni que fueras blanca. Y yo me quedé, pues sí soy, ¿cómo así? Pero fue como un momento en que me volteo con ella y le digo, ¿y si no soy blanca, qué soy? Y ella me dijo, tú eres brown, tú eres café. Y me doy cuenta que ahí es donde conecto. Sí, yo estoy posicionada así en otra sociedad. Irrelevante de quién sea yo, aquí en Guatemala, mi clase social o mis privilegios o qué sé yo, allá no hay ninguna diferencia en cómo me ven entre yo y una mujer campesina que se cruzó la frontera de México y trabaja en agricultura, ¿verdad? Simplemente yo de alguna manera accedí a llegar a la universidad, pero racialmente no hay una diferencia. Entonces, ahí es donde empiezo a preguntarme esas intersecciones de identidad, la que nos asumen y la que asumimos. Y eventualmente ese camino me lleva a posicionarme como una mujer de color, que es una posición política. Esa es una. Otra, eventualmente con los años, yo, catedrática formal de universidad, muy dentro de la jerarquía, me dice una mi amiga, ala porfa, sacame del clavo, yo soy directora. Era un programa universitario, digamos, de extensión. Yo soy directora en esta escuela para jóvenes que estuvieron presos por crímenes violentos y salen de la cárcel y no pueden regresar a la secundaria regular porque tienen un récord de crimen violento, no pueden regresar a la secundaria. Entonces, parte de su reintegración es que terminen la secundaria por madurez y se me fueron ya 2 maestros uno tras otro, no los aguantan. Y pensé en vos. Yo pensé, ¿por qué yo? Entonces, porque sos mi cuata, porque me desesperé, porque no encuentro a nadie. Entonces yo pensé, bueno, eso suena interesante, pero si no me gusta, me voy. Y empiezo a dar clases en lo que es considerado en Miami el gueto, en esa época, ahorita ya lo gentrificaron todo, una comunidad histórica afroamericana, una escuela donde todos los jóvenes, y las jóvenes, porque la gente tiende a pensar crimen violento, hombre, pero habían patojas, empiezo a dar clase para preparación para universidad y me veo involucrada en toda una cultura hip hop impresionante,
que tiene contextos históricos, locales, culturales, y al principio mi mentalidad era, y les hablaba cada vez que había recreo, pero ustedes, ¿por qué se ponen a oír esa música tan violenta, tan negativa? Y ellos me dicen, no, Miss Trudy, usted es la que no la está oyendo, porque esto es poesía. Y yo les dije, va, les propongo una cosa, porque estos nunca querían escribir los ensayos en clase y siempre protestaban. Entonces, si los dejo oír la música en clase y la discutimos, ustedes me escriben los ensayos y me hacen las tareas como las tienen que hacer. ¿En serio? Me dicen, sí. Ahora, ok. Y empezamos a oír la música que ellos gustan, ¿no? Tupac en esa época, y yo les digo, ok, esto es un poema, descompongámoslo como poema. ¿Cuál es el punto principal? ¿Cuáles son los argumentos de apoyo al punto principal? ¿Cómo lo reescribirían en un ensayo académico? Y eso me va involucrando en toda una cultura que yo empiezo a aprender de ellos, mientras que ellos están aprendiendo de mí, ¿no? Y a escribir, investigar sobre eso, a presentar sobre eso. Lo cual me llevó después eventualmente a graffiti, porque cuando estamos hablando de espacios en que artistas pueden o no pueden acceder, ya sea por el canon, ya sea por lo que se considera digno de ser presentado, estamos viendo en estas comunidades muchos artistas que toman el espacio que tienen disponible, los muros, porque sus áreas donde vivían estaban muy denigradas, estaban muy descuidadas, y en la mentalidad de estos vecinos, esto era embellecer sus áreas de convivencia, mientras que para toda la demás gente esto era vandalismo. No, esto es vandalismo, esto es… ellos lo miraban de otra forma, no, estamos embelleciendo estas áreas descuidadas, los muros alrededor de lotes abandonados, y habían historias de barrio, historias políticas, es todo un arte de resistencia y de artistas excelentes que uno va encontrando a través del graffiti. Y entonces uno tiene que empezarse a recuestionar, o al menos yo lo hice y de eso escribía, a replantearse, digamos, qué es espacio público, para quién tiene derecho al espacio público, quién tiene acceso al espacio público y quién lo ningunea, ¿verdad? Quién decide si es parte del canon o no es parte del canon. Lo mismo con reggaetón, estando en Miami, ese reggaetón se oía en todos lados, y es muy interesante ver el reggaetón que se oye en el radio, en radios que son cadenas nacionales, y el reggaetón que escuchan en radios locales o de grupos locales la gente local, el reggaetón que escuchan los latinoamericanos que ya son como tercera generación y que no tienen realmente ninguna conexión con el origen de estos artistas y de este reggaetón, y el reggaetón que escuchaban los que acababan de emigrar de las islas. Y es una cosa fascinante de hegemonía, de resistencia dentro del ámbito reggaetón, y también de que se vuelve un como espacio permitido para que gentes que se ven como progresivas, como liberales, puedan ningunear a otros. Hay permiso de ningunear al que escucha reggaetón, sin que hayan consecuencias que le digan, bueno, no seas racista, o no seas clasista. Okay, entonces son estos como intersecciones, digamos. Yo vengo de las ciencias culturales, yo vengo de sociología, entonces estar viendo esos espacios en donde los artistas, que son grupos generalmente de gente, no es el individuo que es un genio, un Da Vinci, que por cierto esas son pajas también, porque Da Vinci tenía todo un taller de gente que él solo venía y de medio hacía el dibujo y le decía, va, vos pintame aquí, vos hacele la cara, y él llegaba y daba los retoques, ¿no? Pero bueno, es todo un romper con esos paradigmas y esos cánones, que es donde yo investigo, donde yo me involucro, siempre desde la mentalidad. Gracias a Dios fui a programas en donde así nos entrenaron, nos educaron desde la mentalidad de la academia, no de llegar ahí a decir, bueno, vengo a educarlos y enseñarles valores, sino vengo a aprender y qué de mí necesitan ustedes que yo les pueda dar o enseñar. Okay, entonces eso es como que el modelo, y
la forma como habíamos pensado con Cecilia, hacer esto es como, porque hemos estado teniendo estas conversaciones, Cecilia y yo, muy emocionadas. Esto no es como medio tener esta conversación, ¿no? Como medio entrevistarnos, medio tener esta conversación. Y estábamos hablando con Cecilia, sí, vamos a ir viendo puntuales las cosas que nos sobresalen de estos días, porque no podemos ir como que analizando mesa por mesa, no da tiempo. Y una de las cosas que hemos hablado que nos sobresalen, ¿no, Cecilia? Es, uno, está como enfoque, como que sale una y otra vez, de que tiene que haber un pensum, ¿no? Tiene que haber un pensum, tiene que haber academia, y nos cuestionamos, bueno, pero ¿qué tipo de pensum? ¿Quién decide el pensum? ¿Va a ser un pensum académico, así, universal, totalizante, lineal, o qué tipo de pensum? O sea, son una de las preguntas que nos hemos hecho, y eventualmente eso nos va a llevar también a lidiar con otra de las cosas que hemos visto que sobresalen, que es memoria histórica y la necesidad imperante que existe en Guatemala hoy día de espacios y de acciones y eventos, o como lo quieran llamar, de investigación, que lidien con memoria histórica en Guatemala. Cecilia, te dejo. Sí, bueno, entre este reclamo constante, ¿no? Que yo creo que ha aparecido mucho en todas las mesas, ¿no? Creo que y cómo no, ¿no? Cómo no después de una guerra, cómo no después de un sistema que sigue operando, que genera desconfianza, ¿no? Que es oscuro, que es corrupto, ¿no? Que no responde, ¿no? Que realmente la realidad no nos alcanza para poder comprender, ¿no? Una serie de sinsentidos que de una agenda internacional que aparte nos demanda, ¿no? Entre toda esta configuración de lo global, ¿no? Y bueno, un poco lo que discutíamos es que al final, o sea, y creo que eso ha sido increíble en en estos 3 días, ¿no? Es esa necesidad y esa de generar espacios para dialogar y construir. Que yo creo que eso es lo que nos atraviesa hoy. Hoy justo es esa simultaneidad de tiempos, ¿no? De poder voltear, ¿no? De poder reconocer, ¿no? Esos borramientos de la historia, ¿no? Como el caso de Margarita, ¿no? De esa otra producción, ¿no? Como el caso del Kush, ¿no? Como el caso también de los boots que se generan y que son filtros, ¿no? De la mediación, y que bueno, o sea, creo que también son lugares que podemos ocupar para generar, ¿no? Desde ese punto, desde ese proceso de imaginación o creatividad que representa el arte en todas sus manifestaciones, porque eso ha sido increíble, teatro, fotografía, artes plásticas, ¿no? Toda una serie de escrituras, ¿no? Que también, o sea, tenemos que inscribirnos, o sea, reescribir, ¿no? Y que creo que también es un compromiso que tenemos que mantener para debatir, ¿no? Que yo creo que es también ahora sí que lo que nos propone Laica, ¿no? Laicicémonos, ¿no? ¿No? Reconfigurémonos, ¿no? Porque bueno, al final creo que los formatos no nos son suficientes, o sea, ya no responden, ¿no? Esos lugares híbridos del que hablaban también ayer en términos de la profesionalización, ¿no? En donde, bueno, la mediación es una posibilidad, ¿no? O sea, son campos de autonomía que tenemos la obligación, yo creo, como sujetos históricos, porque sociales e históricos, ¿no? De interpelar esa realidad, ¿no? De transformarla, y no es sino mediante la manera en que podamos dialogar, ¿no? Ubicar, ¿no? Esas coordenadas geográficas de reconstrucción que necesitamos hacer, ¿no? Quiero hablar un poquito más de memoria histórica, porque, bueno, ¿quién
es el encargado o la encargada de memoria histórica. Oíamos algunas voces, bueno, debería ser la academia, que las universidades. Mucha, estamos en un país en donde el gobierno tomó olímpicamente posesión de los archivos históricos de la Policía Nacional, que es donde las personas que perdieron a sus parientes buscan encontrarlos o saber qué pasó, de donde se saca la información para los juicios por genocidio. Pero no solo eso, esos archivos tienen la historia, la formación de la policía desde tiempos de Justo Rufino Barrios, de qué pasó en la época de Cabrera, de qué pasó en la época de Ubico, de cuáles eran las prácticas y las conformaciones de la policía. Y era un espacio de arte, porque tenían un mural que había llegado a construirse por una gran variedad de artistas, un arte que era un arte de memoria histórica. Y no hubo una universidad que se pronunciara contra esto. Hubieron grupos de maestros que se pronunciaron públicamente contra esto. Hubieron universidades afuera y grupos afuera que se pronunciaron contra esto. En Guatemala no hubo una universidad, archivos históricos, les pela. Archivos históricos directamente relacionados a memoria histórica. Y estas son las universidades que están diciendo, bueno, sí, pero que la academia se ocupe de memoria histórica. Bueno, hay un largo camino que recorrer para siquiera nuestros líderes académicos estén mentalizados por ahí. Yo no estoy de acuerdo con Enrique, que estaba diciendo, bueno, yo no creo que haya una intencionalidad de borrar la memoria histórica. Claro que sí, porque si es el gobierno el que está haciendo esta cooptación, y estoy segura, destrucción de muchos de esos archivos, y si consideramos, seamos honestos, que el gobierno, básicamente lo que hacen aquí son los middle managers, no los gerentes, de una cúpula empresarial en Guatemala, que están ahí puestos para simplemente seguir sus órdenes y cumplir con sus intereses, pues claro que hay una intencionalidad, claro que hay una intencionalidad. Y si esto me va a meter en problemas, si nunca me van a volver a dar trabajo en una universidad, pues así sea. Pero son realidades. O sea, entonces, ¿quién hace la memoria histórica? ¿Cómo sanar en esta post, o como había dicho ¿cómo era? Esta ultramodernidad o posguerra o como le querramos llamar, ¿quién es la persona, las personas, las instituciones encargadas de esta memoria histórica? Porque esta guerra, de la que es posguerra supuestamente, realmente no ha terminado. Nosotros estamos viendo las secuelas muy fuertes de esa guerra y no va a terminarse y no va a sanar hasta que no se hable de ello, hasta que no se saque a luz. Y el arte es una forma muy importante de ir sacando este trauma, digamos. Estábamos hablando con Cecilia. Cecilia me lo dice muy bien, me pareció muy adecuado. Necesitamos psicoanálisis. Necesitamos psicoanálisis a través del arte. Entonces, sí, vemos que que es muy importante, que todo el mundo menciona esto de la memoria histórica. Totalmente de acuerdo, estamos totalmente de acuerdo, es muy importante, pero también creo que no tenemos respuestas. O sea, ¿quién es el encargado? Yo no sé. O sea, no estamos aquí para darles las respuestas o las soluciones, pero una cosa es que confundimos tal vez gobierno con Estado, y como dijo Michelle Orlandini muy pertinentemente, todos somos Estado. O sea, el gobierno se debe a nosotros les pagamos el sueldo, ¿no? Realmente. Entonces, todos somos Estado, todos estamos implicados en esto de la memoria histórica. Y bueno, pues es uno de los temas que, era de lo que estábamos platicando, y cómo hablar de memoria histórica, porque el lenguaje se nos queda corto, el lenguaje de la modernidad y de la posmodernidad, incluso del arte, ¿qué teorías aplicamos? Lo que también nos trajo a la necesidad de generar nuestras propias teorías, Nos gustó mucho con Cecilia el término del kush, ¿no? ¿Qué es el kush? Es el alma de algo, es el corazón de algo.
como que nos hizo bulla, nos palpitó, porque eso puede ser un nodo a partir de lo cual saquemos teoría, porque sí, ¿cómo hablamos de esto, de este trauma en el arte y en la sociedad, en la posguerra, si le queremos llamar posguerra, o ultramodernidad, o como le querramos llamar, a esta época traumática, llena de fisuras, en las que estamos, caótica, que estamos viviendo hoy día. Bueno, y creo que también era como esta cuestión de simultaneidad de centros, ¿no? Que, bueno, era necesario como considerar y traer a discusión para ganar potencia, ¿no? Para sumarnos, porque, bueno, al final somos comunidad contemporánea, ¿no? O sea, tendríamos que repensar ese modelo hegemónico bajo el que hemos sido formados, ¿no? El pasado forma y la necesidad de un presente es justo porque es experiencia y esa experiencia genera, ¿no? Es accionar desde otro lugar, ¿no? Que era parte de lo que comentábamos en función también del Kush, del concepto, ¿no? Del argumento, ¿no? De la necesidad también de replantearnos y replantear nuestras propias lógicas, ¿no? Y bueno, también parte de esta necesidad a nivel de reconocimiento generacional en términos de pues esa tridimensión que alcanza a vulnerarse a una conversación, ¿no? Otra cosa que también hemos platicado y que hemos visto, más que todo en los debates público presentadores, que es el arte contemporáneo. Aquí no pretendemos definir el arte contemporáneo, a como yo lo veo desde mi óptica, pero no es la única óptica, obviamente, es las actualidades de diferentes grupos de gente, diferentes realidades, ¿no? Y cómo ellos expresan, crean arte. Ese arte muchas veces puede ser sumamente integrado a su cotidianidad, o puede ser un arte bastante abstracto que crean como un objeto único. O sea, ¿quién define todo esto? Eso va a ser muy interesante. Y también arte que nos posicione, como dice Cecilia, en situaciones vulnerables. Por ejemplo, para mí es importante que se produzca tal vez un arte desde grupos que hoy hemos dado en llamar marginales, grupos importantes, indígenas, mujeres, la diversidad sexual, que muchas veces ese arte me incomoda, quizás hasta me ofende, pero me saca de mi confort, y eso es lo importante, que me saque de mi zona de confort, aunque me ofenda, que me sacuda, que me haga pensar, ¿por qué me ofende esto? ¿Por qué me molesta? O sea, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Por qué me hace bulla? Eso más o menos nos lleva a la curaduría, ¿o no? Ayer había un grupo de curaduría, y yo le estaba diciendo, ¿perdón? Curaduría y mediación, ¿no? Curaduría y mediación. Yo le digo así, bueno, yo tengo como que, me siento ambigua ahí, porque por un lado siento, necesita el público alguien que le explique el arte, pues por un lado no, pues, porque hasta cierto punto del autor o el artista, el momento que termina su obra y la saca al público, dejó de ser dueño de esa obra, ¿no? Ahora es de quien la interprete. Pero también hay cierta necesidad muchas veces de la interpretación de esa obra cuando la gente siente la necesidad o quiere esa explicación. La curaduría es útil, es una importante formación profesional que puede generar mucho empleo, que puede ser muy útil cuando esas personas expertas, y cuando digo expertas no digo experto desde el ámbito, digamos, jerárquico más alto. Una persona experta puede ser una persona de esa comunidad que me explique por qué estos artistas hacen esto o lo otro. Pero a lo que regreso es, sí, necesitamos formas de arte, porque mucha gente dice, ay, pero ¿para qué hacer cosas feas o negativas o
Entonces nos empezamos a cuestionar las estéticas. Es bueno, ¿el arte está ahí para decorar y complacer o tiene una responsabilidad política el arte? ¿Tiene una responsabilidad social el arte? Esas fueron unas de las preguntas que salían muy seguidos. Algunos dijeron, no, el arte no tiene una responsabilidad social, el arte, si mucho tiene una responsabilidad moral y presenta una situación y dice esto está así. Para mí eso es político. Para mí decir, a mí no me interesa que mi arte represente una realidad social, yo quiero solamente hacer cosas estéticamente gratas, es válido, pero es una posición política. El arte es político, en mi opinión, pero esas son las cuestiones que tenemos sobre la mesa y estoy más que dispuesta a escuchar personas que me digan, no, yo estoy en total desacuerdo, el arte no debería ser político. Ok, hablémoslo, ¿no? Pero sí creo que es importante porque para mí el arte que me incomoda, arte que me pica, que me tengo que rascar esa roncha, ¿no? Sí me ha cuestionado como que estos mitos con los que crecemos y que pasamos todo el resto de nuestra vida deshaciéndonos, ¿no? Desmoronándonos poco a poco. Necesitamos ese tipo de arte, necesitamos esos espacios y cuando hay gente que dice, bueno, hay cada quien, grupo que se ingenie sus espacios, pero el grupo que lo está diciendo tiene acceso a fuentes de financiamiento por las razones que sean más fáciles que las que va a tener un grupo en un área rural o un grupo más en desventaja económica. Creo que ahí tenemos que empezar como a cuestionar eso, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo. Estaba hablando una joven, una compañera, dice, bueno, no nos aceptaron nuestro grupo en el teatro, salimos a la calle y presentamos nuestra obra. Órale, me quito el sombrero y qué bueno, y me hubiera encantado ver esa obra. Pero a lo que voy es, ¿por qué tienen necesidad de hacer eso? O sea, ¿por qué? Tenemos que cuestionarnos eso. ¿Quién es digno de que les den los espacios y quién no? Y al final, bueno, tomen los espacios públicos. O sea, es una contestación, ¿qué estábamos hablando? Que era una resistencia. ¿Okay? Sobre quién les administra, ¿no? O sea, ¿quién administra ese tiempo? ¿Quién administra ese espacio? ¿Quién administra ese capital social, ¿no? Ese territorio, esa economía, ¿no? Sí. O sea, ¿y de qué manera nosotros podemos intervenir eso o asumirlo, ¿no? Desde nuestra condición como sujetos que interpelan, ¿no? De ahí que yo creo que esa palabra que hemos dialogado mucho en términos de interpelar, ¿no? Y interpelar es renegociar, resignificar, apelar a otra condición, ¿no? A otro lugar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, bueno, la necesidad, y yo ahí sí pensaría que, bueno, es una obligación mantener este tipo de conversación y simposios, conversaciones, lugares, abrir el espacio, ¿no? Estoy viendo ahí a Luis Méndez Salinas y me acabo de acordar que, no está por ahí Carmen Lucía, es que por la luz, ay. Ayer saliendo de aquí les compré un libro del maestro Cabrera y antes de eso les había comprado ¿cómo se llama la artista? Isabel Ruiz, porque me da vergüenza decirlo, no había oído de ellos, no conocía su obra, entonces dije, bueno, y aquellos de verdad producen una obra que es muy necesaria hoy día en Guatemala, de recopilación, de cómo hemos estado hablando, ¿no? de quién recopila estas historias de los artistas guatemaltecos. Bueno, aquí hay algunas personas que han hecho su labor de vida hacerlo. Y anoche me puse a leer este libro de Cabrera, solo ya en lo que me dormía, y me saltó una frase, y no la recuerdo verbatim, pero el maestro Cabrera dice, su filosofía docente era llegar a las comunidades y lo que él hacía era como fertilizar la tierra, ¿no? Como fertilizar la tierra para que los artistas locales pudieran ellos producir su obra. Y ahí él ya les va
enseñando, pero según la necesidad de los artistas y según lo que los artistas deseen. Y él viene de toda esta docencia de la Universidad Popular, que fue un hito en las artes. Saco esto a colación, ¿por qué? Porque oigo mucho, bueno, pero aquí en Guatemala esto es lo que hay. Esto es lo que hay y no se puede hacer otra cosa. Yo leo la historia de Guatemala y cuando leo lo del que hacía la Universidad Popular y lo que hacían artistas como nos enseñó Rosina, ¿no? Margarita Zurdia, Isabel Ruiz, el maestro Cabrera, que también eran docentes y que venían de otra escuela y de otra mentalidad, digo, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Ya pasó. Y cuando Cecilia me cuenta los proyectos, me cuenta en detalle los proyectos que hacen desde la universidad a través del museo, yo me emociono mucho de que estas cosas estén sucediendo. Y digo, si aquí sí se puede, ¿ok? Sí se puede y bueno, me gustaría dejárselo sobre la mesa. ¿Cómo es que se va a poder? ¿Desde dónde se va a poder? Ese camino todavía lo tenemos que recorrer, ¿no? Y va a tardar. A lo mejor tarda una generación, porque el cambio social no se da de la noche a la mañana. Pero si no laboramos en eso, y laboramos ya y laboramos duro, pues no va a pasar. Pero si empezamos en el camino, empezamos a laborar y en el camino se van dando las cosas. Catafixia es un ejemplo de cómo funciona eso, ¿no? Que aquellos se tiraron al agua y empiezan. Y hoy son un referente en otros países de literatura en Guatemala. O sea, sí se puede, desde diferentes espacios, desde diferentes conversaciones. No estoy diciendo, ojo, que el Estado no tiene responsabilidad, claro que sí. El gobierno se debe a nosotros y a los artistas y a mejorar la educación y a mejorar la salud, etcétera, etcétera. Claro que sí. Tampoco estoy diciendo, bueno, olvídense la academia no, claro que sí. Ahí debería estar este fermento, pero es un trabajo que hay que hacer desde adentro, como decía Regina José Galindo, ¿va? Eventualmente el disidente va a ser institucionalizado en algún punto, va a quedar dentro del sistema, pero seguir siendo roncha dentro del sistema, dentro del sistema y trabajar para abrir esos espacios para los jóvenes que vienen detrás, ¿no? O sea, de nuevo, el trabajo que hace Cecilia es, tal vez ella pueda dar un ejemplo, bueno, ya dio uno, pero es muy inspirador y yo no veo por qué no se pueden hacer esfuerzos así en Guatemala, porque son como muy representativos de muchas de las cosas que están hablando muchos de los grupos aquí. Representación de grupos que no han sido considerados dentro del canon o dentro de lo que es Bellas Artes, dónde se van a abrir esos espacios, cómo se van a abrir esos espacios, ¿no? O sea, son como cosas salientes que fueron saliendo de las mesas. La idea de mediación, ¿verdad? Que ya hablamos un poco de eso, ¿quién va a mediar? Yo tuve el gran gusto de trabajar por varios años gestión cultural barrial para el Centro Cultural de España, y nuestro rollo era ayudar a los grupos barriales a organizarse y reclamar sus barrios a través de la gestión cultural, la convivencia en las calles, tomando el espacio público. Y vieran qué increíble resultado. Solo con tomar el espacio público se reduce el crimen, se incrementa la convivialidad, se mejoraba el comercio de los pequeños comerciantes de los barrios, ¿no? Uno de los grupos hoy día es el grupo que tiene el festival del 20 de octubre en la calle de los Árboles todos los años, que se han vuelto un referente cultural también, Pie de Lana, no sé si lo han oído mentar. Entonces son como esos espacios de grupos que se arman y dicen, bueno, arman como organizarse, ¿no? Con herramientas culturales. Vamos a tomar los espacios y los parques y vamos a hacer cosas, ¿no? Entonces esos son, para mí fue uno de los mejores programas que yo he visto que ha tenido el Centro Cultural de España en lo que es hacia comunidad, porque los resultados años después y se siguen viendo, ¿no? Entonces, no sé si Cecilia quisiera hablar de algún programa que pudiera servir de algún caso de éxito. Bueno, le comentaba un poco a Trudy, ¿no? Que bueno, al final también
pues uno construye también su resistencia, ¿no? Digo, el caso del museo, bueno, pues es un caso en términos de que pues también es un lugar de resistencia hacia las propias lógicas, ¿no? De lo que implica la sistematización, como el SIC, el famoso SIC y los números, ¿no? En términos de una demanda de visitantes, de programas, de exposiciones, de proyectos, que bueno, en algún momento pues sí ha tenido, o sea, se ha tenido que argumentar y pelear en términos de, no sé, en algún momento querían cambiarlo a una galería comercial, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿por qué vamos a hacer una galería comercial aquí, ¿no? Si no estamos viendo cómo funciona el mercado, ¿no? Y pues yo no creo que sea una situación de exponer pues a los estudiantes o sea, de inmediato a una situación que no, o sea, más bien construyamos cómo podemos incidir en la formación, ¿no? Cómo podemos profesionalizar la práctica de la exhibición, la práctica de la profesionalización, ¿no? Y bueno, luego vamos a hacer una librería, ¿no? Cuando a 2 cuadras está la Casa Universitaria del Libro, ¿no? Universitario, que decías, no, o sea, tal vez lo que podemos hacer es justo abrir un lugar en donde hagamos, o sea, talleremos qué es el diseño editorial, ¿no? Y construyamos con los profesionales qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que en todas partes este es un síntoma, ¿no? de esta realidad que yo creo que nos sobrepasa en muchos sentidos, ¿no? La cosa es, o sea, la voluntad que se tenga para abrir el espacio y entonces empezar a escucharnos, ¿no? Y reconocernos como justo una comunidad contemporánea, ¿no? Donde no hay, o sea, donde los otros se pueden reconocer y pueden tomar la voz y pueden también generar o tratar de esbozar un proyecto en conjunto, ¿no? No sé si abramos como, porque siento que estamos como… Yo creo que ya estamos en el tiempo. Buenos días, gracias. Yo vengo de Costa Rica y, digamos, escuchando a lo largo de todos estos 3 días, una pregunta que me ha quedado como dando vueltas es, por lo menos desde Costa Rica, el tema de la contemporaneidad en Centroamérica se ha pensado, creo, como un proceso más o menos simultáneo de contemporaneización y regionalización del arte. Aquí se ha hablado, digamos, de la escala local y nacional, ¿no es cierto? Digamos, la capital y los no centros, como decían en una de las mesas, y se ha hecho varias referencias, sobre todo a México. El compañero que habló del Festival de Xela hizo una referencia muy bonita a San Cristóbal y la ciudad gemela y no sé qué. Muy interesante, pero digamos para mí un tema muy ausente de los 3 días de conversación ha sido, digamos, las escalas, ¿no? Lo local, lo nacional, lo centroamericano, lo mesoamericano, lo latinoamericano, lo sur-sur, lo global, que yo creo que tiene que ver también, si nos ponemos en el paradigma moderno contemporáneo, lo nacional claramente está vinculado a lo moderno, ¿no es cierto? La construcción del Estado-Nación es parte y de las identidades nacionales es parte de lo que podríamos llamar la modernidad, y la posmodernidad y la contemporaneidad de alguna manera es un cuestionamiento también a esta dimensión de lo nacional, un poco lo que decía incluso Gerardo Mosquera, digamos, esta especie de neurosis de la identidad que tenemos, ¿no es cierto? Siempre la pregunta es, ¿cómo hacemos esto en Guatemala? ¿Cómo ser contemporáneo en Guatemala? ¿Cómo hacer arte en Guatemala? ¿Cómo hacer fotografía en Guatemala? ¿Cómo hacer memoria en Guatemala? Ese es un tema por un lado. Y el otro tema,
respecto, digamos, a los actores institucionales. Se ha hablado mucho del Estado y del Estado como gobierno casi, y de los actores independientes. Pero también a mí me parece que en los últimos 20 años, obviamente la óptica es muy distinta de Costa Rica y Guatemala probablemente, pero lo que uno puede ver es, de cualquier manera, en este proceso de regionalización también, digamos, la participación de otros actores, ¿no es cierto? Están los estados-nación y está la institucionalidad cultural estatal, que puede ser muy distinta en Costa Rica y en Guatemala, efectivamente. Están los grupos independientes y la sociedad civil, digamos. Hay un actor que se ha mencionado muy poco, que es la cooperación internacional. O sea, muy difícil pensar la regionalización cultural y de las artes al margen de la cooperación internacional. La cooperación española, o también IVOS, por ejemplo, en algún momento fue, me parece, fundamental. Y el otro actor, todavía menos mencionado, es eso que llaman la iniciativa privada, ¿no? Pero que tiene si uno dice, interés, ¿no? Una de las plataformas, a mí me parece importantes en Centroamérica, ha sido la Bienal BABIC, ¿no? La Bienal de Artes Visuales. Y evidentemente eso está vinculado a la empresa privada, la banca o las fundaciones estas, etcétera. Entonces son como esas dos dimensiones, digamos, la de las escalas, que me parece que ha estado como en buena parte ausente la discusión, y esta otra parte más de la diversidad institucional de actores involucrados en el proceso de, si quieren llamarle así, contemporaneización del arte centroamericano. Bueno, justo yo creo que es salirse de esas lógicas, ¿no? Que es lo que justo se ha estado debatiendo en términos de esa construcción de imaginarios o cómo esos imaginarios van determinando o formando, ¿no? O sea, ciertas identidades, ¿no? Y la idea, yo creo que parte es, o sea, cómo construimos o cómo desarrollamos esas estrategias para salirnos del estereotipo, ¿no? Para salirnos de, pues sí, de un modelo, o sea, una falsa promesa, ¿no? Porque al final yo creo que también, o sea, sí fue una falsa promesa, ¿no? Que no llegó, ¿no? Y yo no estoy totalmente en desacuerdo, no se discutieron a fondo todas estas cosas, ni lo pudimos mencionar todo en el resumen, porque estuvimos escogiendo lo que hasta cierto punto nos pareció más saliente a nosotros, pero tomemos la cooperación internacional, por ejemplo, que sí, algunos programas han ayudado bastante a artistas, pero también vienen con sus propias lógicas, ¿no? También vienen con sus propios intereses. La iniciativa privada, no digamos, bueno, o sea, mucho de la iniciativa privada es fomentada por coleccionistas que hacen una labor bastante rígida muchas veces de quiénes son dignos de ser mostrados o promovidos y quienes no lo son. Desafortunadamente sí, bueno, se necesita depender muchas veces de estos fuentes de capital, pero como dice Cecilia, es bastante problemático, es bastante reducido. El capital de la cooperación internacional se ha visto reducido tremendamente en estos años, especialmente los últimos 2 o 3 años, y dinero para arte de por sí, especialmente si va a ser un arte que va a ser visto como radical o de otredad o algo así, no abunda. Entonces creo que eso es mucho de lo que se ha hablado aquí, cómo estos grupos van a acceder a espacio, a capital para presentarse. Hubo alguien que dijo, bueno, nosotros nos hemos ido armando nuestros propios espacios, no necesitamos los medios tradicionales, que es muy loable, es muy, muy, muy loable, pero a la vez va a limitar a esos grupos a lo local, porque va a costar mucho trascender, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias se pueden usar para pasar de ahí? ¿Quién tiene responsabilidad también de ayudar en crear estas estrategias, en abrir estos espacios?
Entonces creo que por eso no se enfocaron tanto, aunque sí hubo algo de eso, o cuáles son las estrategias, ¿no? O los intereses que hay detrás, ¿no? De una agenda internacional, ¿no? Yo creo que hay muchas preguntas atrás que tendríamos que plantear para entonces poder reconstruir, ¿no? Reconstruir, o sea, este presente que nos atraviesa, ¿no? Y que nos demanda por muchas otras partes. Y que sí, bueno, estamos en un sistema que tiende hacia individualizar, ¿no? Hacia objetualizar, ¿no? El objeto, ¿no? Prevalece frente a una serie de procesos que lo hacen, ¿no? Pues hay que ver y observar esos procesos. Bueno, también respondiendo un poco a esa interrogante que nos lanza Sergio a partir de las ausencias, yo diría que no se insistió sobre el papel que ha tenido la cooperación internacional, porque estamos en la Casa de la Cooperación Internacional, dicho sea de paso. Y también este es un proyecto, este simposio fue financiado también por la empresa privada, que es la Fundación País. Por eso no se insistió tanto, es algo que de alguna manera está ahí, pero la gran diferencia en hoy es que hemos aprendido a conversar con esas instancias de diferente manera. Por otro lado, esta también, digamos, ausencia que yo pondría entre comillas del discurso centroamericanista, que para Costa Rica ha sido importantísimo y que para muchas generaciones fue como algo imprescindible para reconstruirnos, para rescatar diálogos, para retomar conversaciones que se quedaron suspendidas por toda esa época que duraron los conflictos en 3 países en particular, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y que eso cerró las fronteras con los otros países complementarios de la región. Pero yo diría que también este simposio se está abriendo a otras posibilidades de conversación, y también subrayar que una de las conversaciones que también fueron suspendidas fue con México. Hablábamos en algún momento con Cecilia que para nosotros es muy rico reconocer la importancia que ha tenido ese diálogo que en algún momento en la historia, particularmente en la historia de Guatemala, fue suspendida en la época de Ubico, que no quería saber absolutamente nada de ese país, que había vivido una revolución y que era peligroso, ¿no? Pero luego, más adelante y sobre todo a través de los circuitos del arte, siempre hubo una conversación, tal vez no con la intensidad que quisiéramos, pero hubo artistas, escritores fundamentales que se fueron a vivir a México y no por eso perdieron su conversación, su contacto con Guatemala. O sea, fue un va y viene, y para nosotros es importantísimo. Incluso para grupos como la Galería Imaginaria, ¿no? La presencia que tuvo en México fue imprescindible para establecerse no solamente como colectivo, sino para potenciar figuras que fueron trascendentes para Guatemala, para la fotografía en Latinoamérica, como Luis González Palma. Esa conversación fue fundamental. De hecho, a partir de ese colectivo, la mirada sobre México nos formó. Muchas revistas que vinieron desde ese lugar fueron nuestra bibliografía, proyectos como Curare. Alguien, no recuerdo, creo que fue Renato, que decía que para qué, o sea, digamos, ponía en cuestión de por qué vamos a ponerle tanta atención a libros sobre la historia de México, historia particularmente del arte, y para mí han sido importantísimos. Digamos, un libro que para mí es un libro de cabecera es la Era de la Discrepancia, que es el germen y fundamento del MUAC. Reconozco muchas cosas que vivimos en ese libro y que de alguna manera me da una especie de modelo de posibilidades que podemos o que necesitamos hacer así en función de esa memoria que señala Trudy. Repito, para mí lo centroamericano
fue parte de mi formación, fue parte de mi trabajo. Los vínculos que se sostienen aún sobre esta mirada regional son imprescindibles y creo que todavía hay muchas discusiones, pero no necesariamente es lo único a lo que debemos de atender. Y en este caso en particular de este simposio, la idea era precisamente salir de esas lógicas para explorar otras. No es deshacerse de lo que ya existe, sino de sumar. Eso. Yo quiero hablar un poquito de lo que para mí es la liberación, que tal vez es muy temprano hablar de ella, pero que se logró hacer del tema del imaginario que estábamos viviendo con los acuerdos de paz y la CICIG, que tiene que ver con la memoria histórica. Porque antes del 90, del 95, la memoria histórica la controlaba el ejército y la controlaba este miedo. A partir de los acuerdos de paz, tal vez pensamos de que iba a haber algún tipo de restauración, de reconciliación, y eso culminó con una CICIG que se apropió de la memoria histórica, a la vez, de la misma manera que lo había hecho el ejército y otros poderes. Yo creo que ahorita hay una gran oportunidad, y tal vez no me crean, pero los que han estado conmigo en esta lucha de 3 años o del 2015 para acá, creo que hay un nivel cero, hay un nuevo comienzo, porque la memoria histórica que agarró la CICIG, el archivo de la policía, las fotografías de antes, y las utilizó para hacer casos jurídicos y condenar a unos y condenar a otros, se acabó. Entonces ahorita lo que hay es un miedo de lo que viene, pero una gran oportunidad de que podamos tomar nuestras propias decisiones, de que podamos ser nosotros una Guatemala sin influencia de nadie. Por supuesto no es perfecto, porque lo que está pasando pues tiene influencias, pero estamos mucho mejor que cuando estábamos con los militares de antes, y estamos mucho mejor que la CICIG. Uy, aquí quieren que te linche. No, ahí sí vamos a tener que decir, como dicen los gringos, vamos a tener que estar de acuerdo en estar en desacuerdo. No creo que estemos mejor que cuando estaba la CICIG. La CICIG no era perfecta, la CICIG cometió errores, definitivamente, pero creo que era el trabajo que estaba haciendo la CICIG, no lo estaba haciendo nadie más. No lo va a hacer nadie más que yo pueda ver en un futuro cercano. No sé si estamos mejor, la corrupción sigue rampante, se asesinan impunemente líderes por aquí y por allá, violencia, seguimos con la violencia, pero creo que eso sí ya es discusión para otro panel. Porque estamos hablando más que todo memoria histórica, y memoria histórica va mucho más allá de lo que puede hacer la CICIG o los archivos. Yo usé los archivos de la Policía Nacional como un ejemplo de cómo se está obliterando o desapareciendo fuentes de memoria histórica, pero fuentes de memoria histórica hay cantidad, pues, o sea, y hay gente que está trabajando en eso y que está haciendo arte y fotografía. Acabamos de ver un ejemplo con el fotógrafo Farfán, de trabajo en memoria histórica en muchas de las comunidades. Si uno va a Comalapa, hay un mural ahí impresionante, que es una labor de memoria histórica. O sea, sí hay fuentes y sí hay trabajo de memoria histórica, más allá de solo que unos archivos o que la CICIG o que esto y que el otro. El hecho es que está dándose o está llevándose a cabo
en un ambiente en donde también hay fuerzas muy fuertes que promueven el olvido o que se desaparezca esta memoria histórica. Y cuando estamos hablando de memoria histórica, realmente estamos hablando de generalmente el periodo como de los 60s a los 90s, obviamente. Entonces, creo que ahí es donde la gente que está trabajando en memoria histórica está viéndose obstaculizada muchas veces por toda una serie de comportamientos, de dinámicas, de cosas que están sucediendo. No es que no ocurra, y yo lo sacaría del contexto mucho más allá, no solo de los archivos, sino de la capital, porque creo que en lo que conocemos como las áreas rurales de Guatemala también se está llevando a cabo mucho trabajo artístico que va a estar relacionado de una u otra forma con la creación y el fomento de memoria histórica. Y también quiero solo mencionar, porque me pareció un poco divertido, que en uno de los paneles, no me acuerdo si fue el primero o segundo día, mencionan que Quetzaltenango como un área rural, así como, sí, en Quetzaltenango allá también están haciendo cosas, ¿va? Como quien dice, allá en las áreas perdidas rurales. Y yo, por lo menos conozcan un poco su historia, que yo, que soy bastante ignorante, sé que Xela es uno de los centros culturales históricos de Guatemala de toda la vida, donde hay un fermento cultural y mucho que se está haciendo que no necesariamente tiene que ver con la capital. Y comparar un lugar como Xela con tal vez lo que están haciendo en un lugar como Rabinal, pues creo que está como un poco desproporcionado. Entonces tenemos que también, estas son las cosas que tenemos que mapear. Es que son las cosas que tenemos que mapear. ¿Dónde está sucediendo esta cultura? ¿Quién la está haciendo? Y vieran que en muchos sentidos no nos necesitan, pues, en muchos sentidos no nos están tomando en cuenta. Nosotros nos estamos perdiendo eso, pero ¿y quién está documentando eso? Es una pérdida de patrimonio nacional, porque es patrimonio nacional, y creo que hasta que no lo enfoquemos así, como que es nuestro, como que no es de los gays y las lesbianas que están haciendo esto, o las feministas que están haciendo lo otro, o los grupos. No, pues que esto es todo nuestro, es toda nuestra cultura y nuestro arte, y es nuestro, pues. Entonces tenemos que tal vez como reconceptualizar también cómo entendemos la cultura en donde vivimos, ¿no? O sea, o las culturas, porque cultura ya con mayúscula, pues. Entonces son como, yo lo dejaría en eso, pues, que memoria histórica va mucho más allá de lo que estaba en los archivos. Simplemente los archivos eran un referente importante para que personas pudieran ir a saber qué les pasó a sus familias y recuperar así ese vacío que tienen, ¿no? Pero no quise decir que eso era como que el punto clave de memoria histórica en Guatemala. Memoria histórica es una serie de procesos que suceden y que deberían suceder. Sí, yo solamente, es una duda, pero no sé si es para, acá estoy, sí, levanto la mano para que me miren. Sí, solo es una duda, porque, a ver, dentro del arte contemporáneo, los artistas visuales, ¿cómo me llamó la atención que no estuvieran, y por qué no estuvieron esos temas? No lo sé, como por ejemplo el océano azul, la economía naranja, industrias culturales. ¿Cómo se están relacionando los artistas visuales con estas terminologías económicas que están dentro del arte? No sé, me llama la atención, porque dentro de las artes escénicas ha sido como cuestionados esta terminología económica, porque es como querer organizarnos a partir de un enfoque economicista. Y eso es bien serio, ¿verdad? Y que es lo que más estamos como resintiendo los escénicos, porque nosotros nos organizamos a partir de que queremos hablar de un tema o tenemos una necesidad de explorar algo y nos juntamos, pero esto ha venido a fracturar la práctica teatral porque, por ejemplo, empiezan como a categorizarnos para entrar dentro de esta dinámica económica, y entonces ahora los nuevos, no los nuevos, sino digamos los que están entrando al teatro dentro de esta profesionalización que se dice, bueno, los actores ya te dicen, bueno, ¿cuánto me vas a pagar por ensayo? Y uno,
Y uno se queda asustado, así como, por ensayo, pero si es que el ensayo es lo más rico de la obra de teatro, que esto no tenía un costo, porque si lo ponemos en números es muy elevado. Entonces, ha habido como una resistencia, pero que el concepto de resistencia que estamos manejando no es el de no aceptar los cambios, sino el de no querer aceptar que nos homogenicen la organización y el concepto que tenemos de organización a partir de terminologías económicas, ¿verdad? Sino que nosotros queremos tener como nuestros propios sistemas pero es sumamente luchado, o sea, ahorita el teatro tiene muchas fracturas y que entonces ya no están creando a partir de muchas cosas, sino de el tema que está de moda, porque necesito la taquilla, porque la taquilla es lo que me va a dar, porque entonces, pero no sé, me llamó mucho la atención ver que en este simposio no se tocó como cómo se están relacionando con este sistema económico que realmente pues está y que lo que más me llama la atención es que dentro de los talleres que uno va como focalizando, ¿verdad? Todos son emprendimientos culturales, economía naranja, el océano azul. Vengan, aprendan a organizarse. Y uno sabe que lo que a uno le quieren enseñar es una organización en base a cómo construir una empresa, que estoy de acuerdo, o sea, hay cada quien, ¿verdad? Pero no perder de vista que en realidad es que nos organicemos a partir de lo económico. Entonces, ¿hasta qué punto la creación de los artistas está condicionada bajo el enfoque economicista? No sé, me llamó la atención, ¿verdad? Yo invitaría que subieran. Pero sí, claro, o sea, yo creo que, digo, al final, o sea, este sistema político, el pacto que tiene es con lo económico, no con lo social, ¿no? Y yo creo que, o sea, hay muchas lógicas que tenemos que desarrollar para poder generar otro tipo de modelos o estrategias, ¿no? Y de organización que no solamente estén girando en torno a lo económico. Y perdón que disculpen, es que me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo Regina y Jorge de León plantean que son disidentes, pero están dentro de un mercado que es avalado y que viven, si no bien, porque eso no es la terminología, sino que están viviendo de ello. Entonces, ¿cómo es? No sé, me llamó mucho la atención eso. Son muchas preguntas. Bueno, no, está buenísimo, ¿no? Y aquí yo siempre digo que la peor pregunta es la que no se hace. Pero tratando de responder a la primera, sí, eso fue precisamente algo que nos planteamos de manera muy seria con Anabela cuando empezamos a diseñar los contenidos de este simposio, y entendimos que por esta vez había que dejar, digamos, ese tipo de temáticas que tienen que ver con los mercados en stand-by, ¿verdad? Pendientes, como para el segundo simposio. ¿Por qué? Porque, mira, ya de por sí el tema de la economía en las artes visuales empantana muchas veces como la concepción del fondo, los contenidos. Y por otro lado, digamos, a diferencia del teatro, digamos, la tradición del mercado es incipiente pero muy larga. Existen galerías de arte de muchos años, hay, digamos, como una economía producida por esa plataforma, y nos guste o no, pero siempre ha estado ahí. Es, digamos, un marco de referencia importantísimo, que también tiene sus propias lógicas, ha tenido sus disgustos desde el lado de los artistas, desde el lado de los… Hay cosas en las que nunca se van a poner de acuerdo, y sin embargo se mantiene y juega un papel importantísimo. Pero en esta oportunidad sí no queríamos, porque siempre es como precisamente eso, digamos un poco lo que decía, y para redondear la respuesta, lo que decía Regina. Ella vive en esa contradicción, pero lo que me gusta de su posicionamiento es que lo hace de manera muy clara, consciente y muy honesta. Ella se vale de ese sistema para seguir haciendo roncha. Eso es lo interesante, que es un poco también, digamos, el papel de la curaduría. Eso es, ahí sí que otro camote.
ustedes se acordarán que sobre este escenario sucedió un debate hace unos 4 años sobre la curaduría y alguien decía estas gloriosas palabras: estábamos mejor antes de que existieran curadores. Bueno, no vamos a entrar en detalle de ese tema, pero lo que sí es que tampoco lo tocamos porque de alguna manera la curaduría es, digamos, un tema que habrá que darle su espacio y sin embargo está como en todo, ha estado en todo en este proceso. Anabela y yo somos curadoras, hemos trabajado de manera consecuente en eso, pero creemos que sí era como también un tema que hay que dejarlo porque tiene sus propios procesos, necesita un momento de reflexión, no aparte, pero sí propio en este momento. Ahorita nos queríamos concentrar como en esa parte de los contenidos, del fondo de las artes visuales y sobre todo como a partir de este intento de empezar a romper estas matrices predominantes, hegemónicas de cómo se piensa la idea del arte contemporáneo, para ir como rompiéndolas eventualmente, como dejar sobre la mesa varias dudas, para por lo menos acercarnos a esa posibilidad de que el arte contemporáneo, precisamente si no es comprensible del todo, es porque estamos inmersos en él. Una de las cosas que más me ha gustado de todo este simposio, de todas estas conversaciones que se han tenido en estos días, es que muchas veces he oído por ahí en los corredores que dice, pero ¿cómo es que están hablando de política? ¿Cómo es que están hablando de memoria? Como que si eso no perteneciera al arte contemporáneo. Claro que lo es, eso es lo interesante, que el arte contemporáneo propicia este tipo de conversaciones y nos está interpelando continuamente. Y que es, digamos, el hecho de traer periodistas, de traer feministas, de traer como ese abanico de conversaciones desde diferentes trabajos, profesiones, lógicas, es precisamente lo que puede producir el arte contemporáneo, porque está viviendo su actualidad, ¿no? Que ya no se trata, digamos, del modelo que ha predominado en la educación artística y estética de este país, en el que el arte es producir objetos bellos, sacralizados. No, en este caso es producir un espacio en proceso, en continuo, ¿no? Proceso de construcción y de construcción, demolición y construcción, dice una amiga, en el que es donde cabemos de alguna manera todos y donde hay tantas tensiones que eventualmente también queremos salir, pero que eso, demolición y construcción, es lo que representa una actualidad. Eso así como a grandes rasgos. Y yo quería agregar 2 cosas. En primer lugar, bueno, como hemos estado diciendo estos años en las calles, ¿verdad? Esto apenas empieza. Quedaron muchas cosas en el tintero cuando estábamos diseñando, empezando a diseñar hace un año el simposio, a pensarlo, ¿verdad? Sabíamos que no podíamos incluir todo, que hay muchas cosas, muchos vacíos. El tema de género es uno, ¿verdad? El tema de las economías, del mercado, ¿verdad? Pero dijimos no, tenemos que, como esta es una primera revisión, ¿verdad? Y es eso, una revisión a partir de temas que nos parecían pertinentes para empezar a llegar como a las especificidades, ¿verdad? Y no solo quedaron fuera muchos temas, sino también muchísimas personas, ¿verdad? Muchísimas personas, muchísimos interlocutores, ¿verdad? Que en este momento sabemos que están allí y que van a participar en otros espacios, no necesariamente del mismo formato, ¿verdad? Pero que, bueno, es parte como del camino que nosotros hemos decidido empezar a recorrer y que, bueno, que llevamos ya algún ratito como empezando pues a regar, ¿verdad? En ¿cuál era la metáfora? El campo de champiñones, ¿verdad? El sistema champiñón, ¿verdad? Que ahí están, ahí debajo está de la tierra,
y el hackeo, hackear el sistema. ¿No está mi chat ahorita? No, pero bueno, ahí le dicen. Pero hackear el sistema, hackear los sistemas, hackear la academia, ahí está. Eso es lo que nos compete, ¿verdad? De muchas formas. Y eso me lleva al segundo tema, y es el tema de la disidencia, que tú mencionabas, Magdalena, y que me parece fundamental. Pero hay diferentes formas de disidencia, diferentes momentos de ejercer esos diferentes tipos de disidencia. No nos quedemos con este modelo tal vez clásico, ¿verdad? Tenemos hasta esos términos, tenemos que, volviendo a usar esa palabra que ha aparecido, reconfigurarlos. Pero reconfigurarlos no significa cambiar de… que muten hacia otros significados tal vez más domesticados, sino más bien adaptarlos a las circunstancias, ¿verdad? Adaptarlos a las necesidades, ¿verdad? Entonces, yo sí los invito como pues a no quedarse con los términos tal y como los aprendimos, ¿verdad? Tenemos que repensarlos. Pues, como desde mi práctica he visto en estos 3 días como un ejercicio también de sanación colectiva, y con alguien hablaba de que de repente se volvía muy nostálgico a veces el contenido de lo que se estaba presentando ahí enfrente, y es que primero tenemos que sacar como esa primera capa emocional para poder después tener la concentración para elaborar otras ideas, ¿verdad? Entonces eso es algo como muy valioso de lo que pasó y lo que vivimos. También dentro de la sanación, la articulación del tejido que conformamos, porque al final tal vez nuestra práctica justamente no es como la teatral que siempre menciona Magdalena, ¿verdad? Que es una práctica muy de hábitos colectivos y de diálogo, y nosotros somos un poquito más, tenemos otras maneras, ¿verdad? Entonces este ejercicio de pasar 3 días juntos viéndonos las caras y oyéndonos las casacas, pues ayuda en constituirnos y en reconstruir el tejido que somos, y en esa lógica entonces de sanación y de procesos, dejar preguntas abiertas, muy abiertas, es un poco peligroso, ¿verdad? Entonces de repente nosotros también asumir que cada uno somos como artífices de nuestra propia sanación, y que todos los que estamos aquí sentados constituimos liderazgos, y entonces ya se sacó el diagnóstico, ya tenemos las preguntas, entonces todos nosotros también podemos empezar a hacer pequeñas acciones que articulen para como no dejar las preguntas abiertas, o sea, las tenemos y esas nos ayudan, pero entonces ahora empezar a elaborar ideas y a tejer entre nosotros mismos, que ya vimos quiénes somos, para poder empezar a construir y a concentrarnos ya no tanto en el diagnóstico, sino en el proceso de ir hacia la recuperación. Sol. Sí, sí, me gusta mucho esta elaboración que hace sobre la nostalgia. Nunca vamos a escaparnos de esa nostalgia, porque, pues, en primer lugar, cuando vemos este mapa es intergeneracional, ¿verdad? Entonces, algún momento vamos a tener que hablar de ese pasado, pero a mí lo que me interesó precisamente el simposio fue digamos, como el espacio que le da a esas nuevas generaciones, cuando lo vimos ayer con este grupo de chicos que están totalmente inmersos en la tecnología y que lo ven con una fascinación extraordinaria. Entonces, creo que si estábamos buscando hacer como recuperar más bien un mapa, o como recuperar lo que se había hecho en algún momento y que se había suspendido, esto le da continuidad de alguna manera, y eso no lo deja solo en un espacio de nostalgia, sino también como de una apertura de, bueno, vamos a ver qué viene ahora, y creo que no solo depende de este proyecto en sí mismo, sino, como tú dices, de todo lo que pueda suceder a partir de ahora.
A ver. Aquí. Yo solo quisiera agregar algo, porque comentaste algo y tal vez te lo malentendí, que dijiste, bueno, no te gustan dejar preguntas abiertas, pero yo soy muy proponente de ir a cualquier situación con una pregunta abierta, en lugar de llegar con una hipótesis. Me sacan de onda los estudios que empiezan con una hipótesis, porque hasta cierto punto es como que uno ya llegó con una idea preconcebida, ¿no? Que hay que comprobar que sí es así. Porque Dios guarde, compruebe que no, que mi hipótesis estaba equivocada, lo cual es valioso. Es valioso tener una hipótesis y comprobar que pues, estaba mal, pues ya sabemos que esta situación no es así, pero como sea una hipótesis ya nos condiciona. Yo creo que hay que llegar a cualquier fenómeno, a cualquier situación humana, con preguntas abiertas como, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cómo es que se lleva a cabo? ¿Qué significa? No sé, preguntas abiertas. Que uno esté totalmente abierto, en lugar de llegar con una hipótesis, digamos, este grupo es de gente vulnerable y oprimida y por lo tanto mi hipótesis es que lo más probable es que su arte es de resistencia y probablemente, pero a lo mejor no. Bueno, a lo mejor simplemente obedece a necesidades cotidianas, rituales, emotivas. Entonces, llegar con la pregunta abierta nos abre esa puerta a tanta posibilidad y a mucha confusión. Porque luego hay que desbarajar todos estos, pero en general creo que es como, nos abre más también a la experiencia del gozo, ¿no? de la sorpresa, y eso es lo que me gusta mucho a mí en mi práctica académica y de investigación, la sorpresa, el asombro, el gozo en eso, ¿no? Entonces solo quería hacer ese pequeño. Creo que las preguntas abiertas para procesos de sanación son peligrosas. O sea, dejar abierto puede causar como una prolongación de tu proceso. Pero para la creatividad son las ideales. Ajá. O sea, el debido proceso. No puedo dejar de reaccionar al comentario de ahí de Fernando por dos cosas. Uno, por lo particularmente fantástico que resulta las conspiraciones y la patología a conspirar de nuestra triste élite y sus más tristes operadores, que ahora resulta también de que la memoria histórica también es culpa de la CICIG. Eso es fascinante, de verdad, cómo se le puede achacar cualquier cantidad de cosas, y ahora pienso en la mañana que se me quemó el pan, ya sé quién fue. Pero también agregar que esa narrativa de que la cosa está perdida, ¿verdad? O que la CICIG ya está fuera, o que el archivo ya le han renunciado a cuánta gente que trabaja ahí, y que a Erika Castilla, que también tenía, la licenciada esta que estaba encargada del archivo nacional, pues también la están hostigando laboralmente. Esos signos no son signos de una derrota de ninguna forma, ¿verdad? Y prueba de eso son estos 3 días que llevamos acá, encontrándonos, incomodándonos y hablando de los temas que nos corresponde hablar, ¿verdad? Entonces, solo dejar eso ahí, ¿verdad? Que no creamos en esas palabras que nos quieren hacer creer de que esta batalla está perdida, ¿va? O que ya las cosas están dadas y que ahora nos toca gestionar la derrota, ¿verdad? Porque aquí seguimos imaginando esa victoria que existe aún en nosotros. Yo solo quisiera responder a eso porque, bueno, sí, sinceramente me siento muy desalentada. Yo hice mucha investigación en el Archivo Histórico de la Policía Nacional, pude ver el trabajo que le metieron, el valor, lo valioso. Estoy muy pesimista a lo que van a hacer con esta documentación. Sin embargo, me gusta mucho oír voces que dicen, pero esto no se acaba aquí, ¿no? O sea, seguimos. Porque sí, que pues, ¿qué otra? Ahorita muchos nos sentimos como, corte venas, tiro la toalla, pero no, ¿qué? Miren, por lo menos, mínimo, hacerlo difícil. Si nos van a agarrar de alfombra y caminarnos encima, pues no hacerlo fácil, pues, mínimo no hacerlo fácil. O sea, sí, obviamente hay que seguir luchando. Y es más, yo diría, esto no es cosa de izquierda o derecha.
Esto es cosa de nosotros como ciudadanos, que tenemos todo el derecho del mundo a esperar no corrupción, a esperar sistemas sanos y transparentes en todo sentido. Entonces eso es una lucha que tenemos que empezar a ver como una cosa conjunta. Me gusta mucho oír gente joven diciendo eso, me siento un poquito mejor, ya me pasará. Y estoy totalmente de acuerdo. Ok, se va la CICIG, pero ¿quién se queda? No sé, y ahí idearemos nuevas formas, nuevos sistemas de luchar contra la corrupción, de establecer un sistema democrático como el que merecemos. Bueno, yo en la línea de la que estaba hablando Anabel, la verdad, de todos los que quedaron afuera, y agradecemos todo el intento de sentarnos aquí y construirnos, el ejercicio de nombrar al patojo creo que es necesario para que siga creciendo y referirnos a él en el futuro, ¿verdad? Quería nombrar a los que siguen siendo disidentes, ¿verdad? Y los que están en pie de lucha ahorita: La Discordia Travesti, Queer Poetic, Bailar Resistencia, Odelka, No Ficción, Festivales Solidarios, Proyecto 44, Casa de la Memoria, los de Anarquiperreo, Hijos, la Disco Inferno, Codeca y todos los que quedaron afuera. Y para mí lo que me hizo esta reflexión es, por ejemplo, el ejercicio que nos debe de quedar a todos nosotros es que la revolución del arte local será feminista, no binaria, comunitaria, crítica y reflexiva de nuestra memoria histórica, y creo que ahí es donde hay que empezar, que debemos hacer este ejercicio. Totalmente de acuerdo. Ahora sí a la mera conclusión. Ahí va. Menuda tarea hacer una relatoría de estos 3 días de intensidad, donde se han puesto sobre la mesa una serie de saberes, subjetividades, reclamos, planteamientos, posturas, inquietudes y vacíos que nos han cruzado o al menos nos han movido del lugar para repensarnos como comunidad contemporánea. Sin duda, un ejercicio al que tendríamos que habituarnos para interpelar un discurso sobre nuestro tiempo. Sí, nuestro tiempo, como lo anunciara Ollamburu en una especie de advertencia sobre el desencanto con el hoy. Y yo me pregunto cómo no hacerlo ante una realidad que nos sobrepasa. Si ese presente que nos hace roncha, y nos hace roncha porque no corresponde a nuestras expectativas, a ese tiempo y deseo administrado, ese discurso moderno, posmoderno que no llegó, pero que sin embargo podemos leer desde una producción artística y cultural divergente, viva, vibrátil, que nos hace coincidir aquí, que nos convoca en un ejercicio colectivo de revisión y análisis de un pasado que se ha borrado como la otra producción de Margarita Arzudia, que nos compartió Casali, en un intento de localizar un punto de partida, una coordenada genealógica para empezar a reconstruir esas ausencias que cobran sentido con la producción de ahora. Ese espectro que hoy nos alcanza y convocamos. Y sí, digo reconstruir, porque son esos discursos hegemónicos los que prevalecen, nos etiquetan y nos forman en nuestra existencia. Y que son también formas culturales heredadas en la construcción de estereotipos bajo los cuales operamos y que parece que ya no responden a nuestras inquietudes y formatos de hoy. Porque ¿cómo se cura uno del trauma de una guerra? Una falsa promesa, de esas ausencias que nos simbran y nos hacen desconfiar de un sistema que opera en la opacidad, la corrupción y el absurdo. El absurdo porque siguen administrando esas instituciones y recursos, ese capital territorial, natural, económico y social que somos y que representa Guate. La enunciación afectiva de lo que representa esa localización geográfica con tantos pliegues y grietas. La ultramodernidad, el concepto, el kush, la subjetividad, el hackeo, la mediación, el activismo, la ironía, el feminismo, la solidaridad, lo comunitario, el amor, la rabia, la disidencia de lo que representa ser un enano del siglo XVIII. Son algunos de los lugares que se propusieron para revertir esa administración de nuestro deseo que parece persistir en conservar esos boots, esos filtros de respuestas automáticas que evaden la vulnerabilidad de lo que implica exponerse, poner el cuerpo, hacer paro nacional.
Cómo conversar, registrar, revisar, analizar, historiografiar, inscribir la historia son acciones que no podemos evadir como sujetos históricos y sociales que deciden hoy qué tipo de comunidad quieren ser y proyectar. ¿O no también fue esa parte de la idea de la modernidad que nos formó? Esa idea de democracia y espacios plurales autónomos que se quedó en utopía. Me pregunto, ¿y si en realidad el tiempo no es lineal y nos encontramos en el punto de un pliegue de coincidencias de centros que revelan formas que nos hacen sentido? El punto de coincidencia de tiempos, un pasado que cruza un presente y nos permite tallerear procesos de imaginación de lo que el arte, en todas sus formas, teatro, cine, producción, plástica, letras, fotografía, performance, puede como potencia. Estética no es forma, no es solo forma, canon, es también experiencia, que se traduce en vivencia para renombrar y significar lo que somos, interpelar imaginarios. La propuesta de Anabela y Rosina está sobre la mesa. Laicicémonos, emancipémonos desde la construcción de nuestras propias formas, localizándolas, debatiéndolas, cuestionando esas formas culturales impuestas, esas piedras que se nos han metido en los zapatos y ya nos molestan. Como señala Donna Haraway, necesitamos otro tipo de historias, contar de otra manera, una caracterización adecuada del trabajo del pensador, pensadora contemporánea, que cambia de paradigma para interpelar esas formas hegemónicas de pensar y vivir.